tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 24 de agosto, es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de ese país. La sentencia concluye, según la misma, de manera inequívoca y restricta la revisión de las elecciones 22 días después de que Maduro solicitara a través de un amparo la opinión del Tribunal Supremo de Justicia. Habría que recordar que desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia tiene una virtual unanimidad oficialista y de manera francamente vergonzosa, cuando todavía Hugo Chávez era presidente, en un evento en el que éste participó, si mal no recuerdo, los jueces del Tribunal Supremo de Justicia se levantaron a cantar en la consigna o corearla: UA Chávez no se va. Eso demuestra cuán independiente es esta corte. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia provocó el rechazo de gobiernos a diestra y siniestra, los de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el caso de Chile, el presidente Boric fue el primero en pronunciarse de manera categórica, diciendo que esta decisión, cito, termina de consolidar el fraude. Bernardo Arévalo, de filiación socialdemócrata, pero que tuvo que enfrentar un intento de fraude en Guatemala, país que hoy gobierna, dijo que el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude. Pero claro, Daniel Ortega, que perpetró un fraude aún más ostensible para reelegirse, felicitó a Maduro por su reelección, y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó esta como una victoria que debe ser respetada. Las decisiones de las instituciones venezolanas deben ser respetadas, dijo, y debe cesar la injerencia en Venezuela. Andrés Manuel López Obrador aún no ha reconocido el resultado y dijo: vamos a esperar a que den a conocer las actas. Bueno, el proceso ya terminó según la legislación del régimen. Luego, entonces, si no dieron a conocer las actas hasta ahora, no lo van a hacer en el futuro. AMLO puede esperar sentado. Hasta el momento de grabar este podcast no se habían pronunciado los gobiernos de Colombia y Brasil, que también habían pedido hacer públicas las actas o en su defecto convocar a nuevas elecciones. La segunda noticia es que Kamala Harris aceptó la nominación presidencial del Partido Demócrata. Fue en su discurso durante la convención nacional de ese partido en Chicago. Será la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ser candidata de uno de los principales partidos de los Estados Unidos para la presidencia. Sobre Trump, dijo que era una persona egoísta que solo buscaba servir su propio interés, así como el de sus amigos multimillonarios, pero no los de la clase trabajadora. Creo que pueden constatar quienes sigan este podcast que no tengo simpatías por Trump, pero en honor a la verdad, los amigos multimillonarios de Trump financian las campañas de ambos partidos, no solo del Partido Republicano. La mayoría de las donaciones del Partido Demócrata no provienen de la clase trabajadora. Dijo además, cosa que está más cerca de la verdad, que tiranos y dictadores probablemente apoyen a Trump porque saben que no les pedirá rendir cuentas, en parte porque él mismo quiere ser un autócrata. En cuanto a política migratoria, dijo que endurecería el control fronterizo, pero simultáneamente, esta ha sido la posición histórica de los demócratas, reformaría el sistema migratorio para facilitar el ingreso regular de migrantes. En cuanto a política exterior, dijo que estaría del lado de Ucrania y el derecho de Israel a defenderse, pero también a favor de la autodeterminación de los palestinos. Añadió que este era el momento de tener un acuerdo para liberar a los rehenes y obtener un cese al fuego. Hubo una controversia porque, digamos, hablaron ante la convención padres de un joven de nacionalidad estadounidense, pero también israelí, ambas nacionalidades, de 23 años, que era rehén de Hamás desde el 7 de octubre,
pero cuando grupos pro-palestinos del propio partido pidieron que se incluyera un orador también que expresara una posición sobre el tema palestino, favorable al mismo, obtuvieron un no por respuesta. Finalmente se realizó una cumbre entre Narendra Modi, primer ministro de la India, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en este último país. Es la primera visita de un primer ministro indio desde la independencia de Ucrania en 1991, si mal no recuerdo. Zelensky calificó la visita de amistosa y simbólica por realizarse en víspera del Día de la Independencia de Ucrania, pero habría que recordar el contexto. Modi el mes de julio había visitado Moscú para reunirse con Vladimir Putin y en su momento fue criticado por el presidente ucraniano Zelensky por haber hecho eso, y por eso ahora Modi visita también Ucrania. Dijo que en ambos casos se había ofrecido como un amigo de la paz y dijo además respetar la soberanía y la integridad territorial ucraniana, pero añadió la única forma de resolver los problemas es a través del diálogo y la diplomacia. Asegura haber enviado un mensaje similar a Vladimir Putin cuando estuvo en Rusia, y Zelensky solo añadió que no se oponía a una tregua, pero que esta debía ser justa. Bueno, en cuanto al tema de análisis, se acaba de confirmar la asistencia de Joseph Biden a la cumbre del foro APEC que se realizará en el Perú este año. Es curioso que ahora miembros del Congreso pongan énfasis en la importancia que tiene para el Perú la realización de la cumbre de APEC en nuestro territorio, cuando el año 2022, en ocasión del pedido del entonces presidente Pedro Castillo de permiso ante el Congreso para poder viajar a una cumbre de APEC, el Congreso no la concedió nunca y Castillo terminó retirando el pedido de permiso y no asistió a la cumbre. De pronto APEC es fundamental para nuestro país, sin embargo. Y además, este gobierno tiene ministros que no paran de cometer errores francamente flagrantes, incluso en vísperas de la APEC. Por ejemplo, del 12 al 18 de agosto se realizó en Trujillo la Semana de la Seguridad Alimentaria de APEC, como parte de una serie de eventos que conducirán finalmente a la cumbre de noviembre próximo. En vísperas de la Semana de la Seguridad Alimentaria de APEC en Trujillo, se dio a conocer un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como FAO. Y en ese informe se decía que 17 millones de peruanos padecían de inseguridad alimentaria, es decir, la mitad de la población. El ministro de Agricultura, Ángel Manero, dijo que, y esto lo dijo en vísperas del inicio de la Semana de la Seguridad Alimentaria en Trujillo, que el dato era exagerado porque en realidad el hambre no afectaba a más de un 5% de la población, confundiendo inseguridad alimentaria con hambre. Y además dijo en tono irónico, digno de mejor causa, yo no sé, no, bajo ese criterio estaría en inseguridad alimentaria grave. Bueno, acá demostró que no conoce, la definición del concepto, ¿no? Me tomé la molestia de buscar en la página de la FAO sus definiciones de estos términos. Hablan de inseguridad alimentaria cuando se produce, cito, insuficiente ingestión de alimentos que puede ser transitoria cuando ocurre en épocas de crisis, estacional o crónica cuando sucede de continuo. Esta última forma de inseguridad alimentaria es la que se asocia con el concepto de hambre. Pero además, antes de llegar a una hambruna, hay etapas de desnutrición que padecen los pobladores, que la FAO distingue entre aguda, crónica y global, según sus características, pero también nivel de gravedad,
que a su vez distingue, salvo esta última, la categoría de desnutrición global, del concepto de hambre, que define basado, curiosamente, en la Real Academia de la Lengua, eh, y la define como escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. Eh, si se relaciona con el concepto de seguridad alimentaria, el hambre entendido así es más visible, más urgente. El ministro no parecía saber la diferencia entre inseguridad alimentaria y hambre, y a juzgar por su broma de mal gusto, no conocía qué cosa era inseguridad alimentaria, al margen de que no pudiera diferenciarla de un concepto como el de hambre o hambruna. Yo tampoco conocía estas diferencias, pero me tomé la molestia de googlearlo. Esto estaba a un clic de distancia del ministro, pero no se tomó esa misma molestia. Eh, sobre la asistencia de Biden a la cumbre de APEC, lo que diría es básicamente lo siguiente. Primero, esta cumbre es importante. Están en APEC las tres economías más grandes del mundo: Estados Unidos, China y Japón, en ese orden. Además, en su conjunto, por estos tres países, no por el resto, las economías de APEC representan 54% del Producto Bruto Global, es decir, de la economía mundial, más de la mitad. Y además, el foro es importante porque aunque APEC representa menos en materia de comercio que en materia de economía global, representa 54% del Producto Bruto Global, pero 44% del comercio internacional, es la cuenca del Pacífico, donde se ubican los países de la PEC, es el área de mayor crecimiento del comercio internacional. Ahora, siendo por todo esto importante APEC, también hay que ser consciente de que en APEC no se toman decisiones vinculantes, es decir, decisiones de cumplimiento obligatorio bajo el derecho internacional. Pero claro, el punto es que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de APEC sucede a una serie de reuniones, como la Semana de la Inseguridad Alimentaria de la que ya hablamos, algunas de las cuales son encabezadas por ministros de sus respectivos países. Cuando se llega a la cumbre, se llega ya con algunos acuerdos que, aunque no sean vinculantes al ser rubricados por los jefes de Estado y de Gobierno, terminan siendo una guía para negociaciones ulteriores entre estos países. Pero esas negociaciones ya son muchas veces a nivel bilateral. Perú tiene acuerdos de liberalización comercial con la mayoría de países miembros de APEC. Ahora, en cuanto a la presencia de Biden, hay que decir que las elecciones presidenciales y para renovación parcial del Congreso serán, en el caso de Estados Unidos, el 5 de noviembre, mientras que la cumbre de APEC se realiza entre el 10 y el 16 de noviembre. Es decir, para todo efecto práctico, cuando Biden venga al Perú, estará en proceso de convertirse en expresidente. La pregunta sería si el nuevo presidente acudirá junto con Biden, como ha ocurrido en alguna ocasión en el pasado, a la cumbre de APEC. Yo diría que si el próximo presidente de Estados Unidos es Trump, sugeriría que probablemente no venga, ¿no? Primero, recordemos que Trump, cuando fue elegido presidente, lo primero que hizo en el primer día de su gestión fue retirarse del Tratado Transpacífico o Acuerdo Transpacífico, el TPP, del cual formaban parte fundamentalmente países miembros de APEC, aunque no exclusivamente, entre ellos el Perú, y que cuando asumió la presidencia en 2018 se ausentó de la primera cumbre de APEC que le tocó como presidente. Ahora, yo he hablado de jefes de Estado y de Gobierno como miembros de la cumbre de APEC, pero habría que decir que APEC es un foro de economías y no de países. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene esta distinción? Tiene un único sentido. Taiwán,
que se considera un país independiente y es reconocido por un número pequeño de países como tal, no es aceptado como un país independiente, sino es considerado una república, perdón, una provincia rebelde por la República Popular China. Y entonces la paradoja es que China no reconoce a Taiwán como Estado independiente, pero sí mantiene relaciones económicas con el gobierno de Taiwán y acepta que Taiwán sea parte de foros internacionales de cooperación económica como APEC. Por eso se habla de economías, 21 economías y no de 21 países. Eh, ahora, eh, quiere decir la presencia de Biden que no han sido superadas las diferencias sobre temas de democracia y derechos humanos que el gobierno norteamericano ha expresado respecto a la conducta del gobierno peruano. No, lo único que quiere decir es que este no es el foro en el que se discuten esos temas. Está la República Popular China, que ni es democrática ni respeta derechos humanos, así que esos no son temas de APEC, y por eso no es controversial que Biden venga. Si fuera un foro de defensa de los derechos humanos o la democracia, les aseguro que probablemente no habría asegurado su presencia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.